Buenísimo. Bien, buenos días hermanos. Eh, Hoy tengo la responsabilidad de traer un pensamiento, sí, en la cena del Señor, que bueno, que espero que sea de bendición para ustedes, para la congregación y para también los hermanos que nos visitan. Y bueno, esta mañana quisiera que pensemos por ahí en los tres beneficios que pudimos vivir, sí, o estamos viviendo y que vamos a vivir gracias a lo que Jesús hizo en la cruz, ¿no? Eh, Digo, vivimos porque en todas las personas, todos los seres humanos y en realidad todos los hijos de Dios, primeramente, hemos vivido esta experiencia. Y es como decía el himno que cantamos al principio, el, el 240, en una de sus estrofas dice: pródigos un tiempo fuimos y alejados del hogar, mas tu voz de amor oímos, pues quisiste nos llamar. Por Jesús nos perdonaste y nos allegaste a ti, nos besaste y nos sentaste en tu comunión aquí. Eh, Sin lugar a dudas, esta estrofa habla de que estábamos pródigos, estábamos perdidos, y ese es el primer lugar, en el primer lugar que quiero hablar es acerca de esto, ¿no? De cómo era nuestra vida antes sin el Señor Jesús. Y básicamente es como recordar, ¿no? Lo que vivimos. Y sabemos que muchas veces hace bien recordar. ¿Y por qué hace bien recordar? Porque muchas veces nos olvidamos y somos muy propensos a eso, como le pasaba al pueblo de Israel. Eh, Ellos son un claro ejemplo de que se olvidaban de Dios, se olvidaban de las promesas que Dios les hacía y ellos se desviaban y se iban en contra de todo lo que Dios les había dicho, pero era simplemente porque se olvidaban y a consecuencia de eso se ponían rebeldes. Em, y bueno, como decía, en primer lugar quisiera que recordemos en cómo era nuestra vida sin Cristo, ¿sí? Em, y bueno, como decía, el hecho de recordar eh, nos hace poner en un lugar en el que nos miramos para atrás y vemos cómo éramos antes y a causa de eso agradecemos a Dios. ¿De dónde nos sacó, sí? ¿Y de qué nos sirve recordar? En primer lugar, porque muchas veces, como decía, nos somos olvidadizos y nos olvidamos de esto, de que estamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados y, y que fuimos completamente renovados por lo que Jesús hizo en nuestras vidas. Y por eso quisiera que me acompañen en Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3. Dice: y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El versículo 3 dice: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de Dios, lo mismo que los demás. Perdón, hijos de la ira, lo mismo que los demás. Miren, en este pasaje el apóstol del Pablo trata de hacernos recordar, ¿no?, cómo vivíamos antes sin Dios en nuestra vida, ¿no? Sin el Señor Jesús, sin haber conocido el Evangelio. Vivíamos sin esperanzas, llenos de desesperación, sufrimiento, tratando de complacer, como decía acá, los deseos de nuestra carne. eh, y estábamos corrompidos, ¿sí? No teníamos rumbo, no teníamos sentido en nuestra vida. Y sin embargo, gracias a la misericordia y al amor del Señor, en su bondad, sí, pudimos entender el Evangelio en su momento. Cada uno de nosotros hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador y entendimos que Él vino a este mundo a entregarse por amor a nosotros. Entendimos que Él vino a redimir nuestros pecados porque sabíamos que no podíamos entrar con nuestros pecados al cielo y necesitábamos ser hechos justos, ¿sí? Eh, y vivíamos, bueno, como decía, éramos en este mundo, éramos
como dice acá, operábamos en desobediencia, entre los cuales dice, haciendo la voluntad de la carne y en los pensamientos, eh, y de los pensamientos era por naturaleza hijos de ira, estábamos perdidos, no teníamos rumbo, ¿sí? Y el recordar esto nos trae al agradecimiento a Dios, ¿sí? Al agradecimiento al sacrificio que hizo Jesús por nosotros, ¿no? Eh, y le agradecemos a Dios por esto tan hermoso que nos dio, ¿no? Todo gracias a nuestro Salvador, todo este mérito es gracias a quien estamos haciendo memoria en esta mañana. Y por eso, bueno, quisiera que pasemos al segundo punto. En segundo lugar, bueno, quisiera que pensemos también, al principio hablábamos del pasado, ¿no? De recordar, y ahora va a ser en cómo estamos viviendo esa vida nueva que Dios nos dio, ¿no? Esa vida que Jesús nos entregó y nos dio esa esperanza nueva, ¿no? Nos dio esperanza, perdón, y salvación, y hoy podemos, bueno, gozar de esta nueva vida junto a Cristo. Pero me gustaría que por ahí que pensemos en cómo estamos llevando esta vida, como decía al principio, en cómo estoy viviendo la nueva vida que Cristo me ha dado. Y en el capítulo 6 de Romanos, quisiera que me acompañen. Capítulo 6, versículo 9, dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, eh, la muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. El verso 11 dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué bueno, hermanos, es que podamos tener en mente este pasaje, ¿no? Eh, y tener en mente cómo es nuestra vida que estamos llevando, ¿no? Porque claramente como cristianos debemos ser debemos seguir el mayor ejemplo que es nuestro Señor Jesús. Y como dice acá, así también vosotros consideraos muertos al pecado. Debemos considerarnos muertos a aquello que nos tenía atados, ¿sí? Pero vivos para Dios, vivos para el servicio a Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque esto lo tenemos todo gracias a Jesús, como decía al principio. Y, y qué bueno es que podamos tener en mente esto, que podamos tener la mente capacitada para poder vivir para Dios, para poder vivir y, y no tener más ese pecado que nos ataba como al principio en nuestra vida, ¿sí? Al no conocer a Cristo, sino que estar completamente cambiada nuestra mente, completamente cambiado nuestro cuerpo y vivir en sintonía con Dios, en comunión con Dios, ¿sí? Otra cosa que por ahí quisiera leer, perdón, otro versículo que quisiera leer es en Primera de Pedro, capítulo 4, ¿sí? Eh, capítulo 4, versículos 1 al 2, dice, puesto que Cristo ha padecido por por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios, ¿sí? Vivir conforme a lo que Dios tiene preparado para nosotros, para llevar a cabo su voluntad, ¿no? Eh, y me maravilla también pensar en esto, ¿no? Una vez más, como hemos hecho todo este tiempo en memoria del Señor Jesús, que Él ha padecido por nuestros pecados, Él ha padecido eh, por nosotros en la carne. Él cuando vino a este mundo vino y sufrió y fue entregado a sí mismo por nosotros, ¿sí? Eh, Él dice al principio bueno, de este versículo, muestra la razón por la cual nosotros podemos vencer al pecado. Y es por Jesús, ¿no? Como decía, Él sufrió primero por nosotros para que nosotros no suframos las consecuencias del pecado y disfrutemos de vivir conforme a la voluntad de Dios. Y
Perdón, voy a tomar un poquito de agua. Y bueno, para seguir con estos tres puntos que veníamos viendo, en tercer lugar, quisiera por ahí que reflexionemos también en lo que nos prometió Cristo, ¿no? ¿Y qué es? Claramente es lo que va a hacer cuando Él venga, ¿no? Él va a venir a buscar a su pueblo y nos dio esa esperanza tan gloriosa, ¿sí? Eh, Nos dio esa esperanza que nadie nos podía brindar, que en este mundo nadie podía brindarnos, nadie nos podía regalar, sino que solamente Cristo Jesús nos dio y nos regaló, ¿sí? Eh, este don tan inmerecido que nadie merecía de nosotros. Nadie merecía este lugar en el cielo, este lugar junto a Dios, porque realmente nuestras vidas está llena de pecado, nuestras vidas en todo momento tratamos, sí, tratamos de vivir una vida conforme a lo que Dios quiere, pero ni aún así tratamos de llegar, ni aún así llegamos a lo que Dios prepara para nosotros, ¿sí? Siempre quedamos en alguna falta, siempre quedamos con algún mal pensamiento, ¿sí? Que, que nos trae ese pecado que nos separa de Dios. Y aún así Él nos amó y se entregó por nosotros y nos dio ese lugar, como decía, ese lugar inmerecido que nos regaló, ¿sí? Por eso quisiera que en Efesios, podamos leer en Efesios 2, verso 12 al 13, eh, dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Eh, Él, gracias a esto, sí, podemos, estábamos, como decía, estábamos lejos de Dios, sin Cristo, y no teníamos esperanza, pero ahora tenemos esa esperanza gloriosa porque hemos entendido el Evangelio, hemos entendido lo que Cristo vino a hacer por nosotros, y gracias a Cristo podemos disfrutar de estas bendiciones, ¿sí? Por eso, más que nada, estos tres puntos que hemos leído son para esto, son para agradecer a Dios, son para glorificar a Dios y para replantearnos cómo estamos viviendo nuestra vida, ¿sí? Cómo estamos llevando nuestra vida, si estamos pareciéndonos a Cristo o para nada, o estamos viviendo una vida completamente diferente. Pero qué bueno es que podamos hacer memoria de esto que Dios ha hecho por nosotros, ¿sí? Eh, por eso, para finalizar, quisiera que leamos en Tito, capítulo 2. En Tito, capítulo 2, versículo 11. Versículo 11 al 14 vamos a leer. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Verso 13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Eh, y como veníamos diciendo, ¿no? Esta esperanza bienaventurada, ¿no? Y la manifestación, estamos esperando esa manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador. Y le agradecemos a Dios, realmente, porque, como decía, somos inmerecidos. Nadie merecía este regalo celestial, ¿sí? En primer lugar, Cristo viniendo al mundo a rescatarnos, y en segundo lugar, dándonos una eternidad con Él, ¿sí? Sabemos que ninguna otra persona tiene esta esperanza de que si muere van al cielo, y eso es una bendición muy grande, ¿sí? Eh, y bueno, ya para finalizar, quería que por ahí pensemos también que en estos tres puntos vemos a Jesús actuando, ¿no? Vemos a Jesús siempre en medio de estos tres puntos. En el pasado, cuando vivíamos sin Él, porque sabíamos que necesitábamos a Jesucristo en nuestra vida, pero no lo encontrábamos y no lo conocíamos
y estábamos perdidos, ¿sí? Y en el medio, en el ahora en el que estamos viviendo, sabemos que Jesús es nuestro amigo y quiere que seamos igual a Él, ¿sí? Y debemos caminar junto a Él. Y en el tercer punto veíamos a Jesús viniendo a buscar a su pueblo y cumpliendo esa promesa tan gloriosa que nos ha prometido, ¿sí? Por eso, hermanos, quisiera que pensemos en estos tres puntos y bueno, espero que haya sido de bendición, ¿sí? Bendiciones.